decir nada en este tiempo que queda hasta las elecciones. Bien, como no tengo pensamiento propio y soy un mero repetidor, 403.000 millones de dólares de deudas. ¿Hay que reestructurarla? Sería una tragedia para Argentina volver a atravesar un proceso de default y reestructuración de la deuda. Eso va a depender críticamente de que el próximo gobierno pueda restablecer la confianza en los mercados internacionales, pero sobre todo en los argentinos. Y la base de esa confianza es tener cuentas públicas equilibradas. Esto es lo que tenemos que lograr para recuperar precisamente la confianza y el crédito, que es lo que perdimos desde hace muchos años. Y creo que se puede hacer. Se puede hacer porque Argentina, si hace las cosas bien, va a tener por delante muchos años de crecimiento, en la medida que nos ordenemos y pongamos todas las piezas en su lugar, cosa que sé que es muy difícil. Llegas al Ministerio de Economía en un ejercicio de la imaginación y tenés que, el lunes a la mañana, ocuparte de deudas. ¿Qué abordás primero y qué idea tenés sobre cada composición, cada ítem de este gran paquete de deuda? ¿Qué apuntarías conceptualmente? Los primeros compromisos que vamos a tener, ya en enero del próximo año hay que pagar unos 1.500 millones de dólares de vencimiento de deuda externa, para lo cual hay que tener reservas. Las reservas se las está dilapidando Sergio Massa en su campaña presidencial. Hoy te diría que en el Banco Central quedan muy pocos dólares. Quedan yuanes, queda oro, quedan bonos del tesoro, digamos. O sea, pero a la hora de buscar el de la carita de Washington, no queda muy poquito. ¿Y qué harías? Estamos en enero ahora. Bueno, yo creo que no creo que sea muy diferente, o sí, pero suponete puede que ser peor, sí. No, yo creo que Argentina tiene que buscar mecanismos para pagar. Si Argentina no tiene los dólares en el Banco Central, los tendrá que comprar en el mercado, con pesos. Lo cual eso puede generar, digamos, alguna presión del dólar. Creo yo que Argentina tiene que empezar, espero que este gobierno nos deje algo como para poder pagar ese vencimiento inminente de enero. ¿Eso te preocupa especialmente en la agenda verdad es que, de los primeros tiempos? A ver, es un tema a resolver, fácil de resolver, porque obviamente ni el mundo, ni el Fondo Monetario Internacional va a querer que Argentina entre en default por 1.500 millones de dólares. Por supuesto, uno tiene 30 días de plazo para poder pagar. Lo que quiero decir es que la situación va a ser, vos me preguntaste los primeros días urgentes, bueno, ese va a ser... Sí, quiere decir que todo en la imaginación, asumen y empieza a correr el reloj un mes en enero, de un vencimiento, digamos, un mes y algunos días, 1.500 millones de dólares. Exactamente, O sea, con reservas ya la tendrían que estar buscando, si piensan en que puede ser gobierno, ya la tienen que estar buscando. Sí, estamos. Vamos a decir la verdad, o sea, a ver, siempre decimos la verdad, pero quiere decir, uno tiene resortes financieros para poder buscar esa deuda. Por ejemplo, el oro que tiene Argentina, si no lo vende Massa de aquí al 10 de diciembre, podría ser, digamos, dado en caución para obtener un préstamo temporario para pagar hasta que uno pueda reconstituir reservas. ¿Quién te da el préstamo? No, los bancos internacionales, lo ha hecho Macri, lo ha hecho más ahora con algunos bonos que tiene el Banco Central. Mismo el gobierno de China podría facilitar, y si no el Fondo Monetario. Yo creo que el Fondo Monetario va a estar dispuesto a ayudar al nuevo gobierno de Argentina. Te quiero decir eso como primera urgencia. El primer día, el primer cheque pesado que nos cae es ese. Por supuesto hay que pagar los aguinaldos, pero para eso generalmente seguramente nos van a dejar la caja vacía. Tendremos que apelar a la imprenta de billetes, como ocurre en la Argentina cuando no tenés equilibrio fiscal. La situación va a ser dramática. O sea, esta es la verdad, esto es lo que tenemos que decirle a los argentinos. Porque... O sea, no se apaga la impresora el día 1. Bueno, vamos a tratar de que sí, pero obviamente si nos dejan una bola de vencimientos en pesos, para nuestra responsabilidad es pagar los aguinaldos. Lo que quiero decir, esas son las inminencias. Después yo creo que la deuda local también va a ser varios vencimientos. Yo creo que eso, en la medida que uno tenga un plan de gobierno, un equipo creíble y una senda de convergencia al equilibrio fiscal, se va a renovar fácilmente. Así que yo diría... ¿Podría haber reestructuración de la deuda privada, bancos argentinos? No. Yo creo que... ¿Seguro? No, por haber reestructuración del sector público. El problema Tuvo que hacerla, el gobierno de Cambiemos tuvo que hacerlo. El reperfilamiento. Sí. Sí, fue una circunstancia totalmente distinta, donde había en el medio una corrida contra la deuda y contra el peso, porque venía el gobierno del kirchnerismo. Entonces hubo una profecía autocumplida. La verdad que nosotros, la idea de que vienen gobiernos responsables le facilita la transición a los gobiernos irresponsables como este. Eso tiene de
malo, entre comillas, que permite a estos irresponsables llegar relativamente bien a las elecciones o al final del mandato, nos pasó en el 2015. Va a pasar lo mismo, sentís vos. Yo- Se llega, este Yo gobierno siento, llega. a ver, nosotros somos como oposición, contrariamente a lo que dice Sergio Massa, tan responsable que estamos dando este discurso de racionalidad que yo te estoy dando, que de alguna forma el único que beneficia a corto plazo es a este gobierno para que siga postergando y agrandando los problemas. Pero como todos sabemos que es así, que el kirchnerismo ha sido así, ha sido la regla, la gran diferencia es que esta vez estamos preparados para gobernar, solucionar los problemas, sabiendo lo que nos dejaron y contándole a la gente lo que nos dejaron. Yo soy sumamente optimista, te lo dije la otra vez, hay un gran escepticismo en la Argentina en el corto plazo, porque tenemos un delirio de la clase política y estamos sacándonos encima 20 años de irracionalidad kirchnerista, lo cual no va a ser fácil, pero la verdad que lo vamos a hacer en un marco internacional extremadamente positivo. Esto no quiere decir que vamos a resolver todos los problemas el primer día, pero sí que nos va a ayudar un poco de viento a favor que no tuvimos en otros años y vamos a poder salir. Hoy el mundo está renovando la confianza en la Argentina país, no en su dirigencia, ni siquiera en Juntos por el Cambio, en el futuro de la Argentina como un jugador de la geopolítica global energética de los próximos 20 años. Y eso es una enorme oportunidad si la aprovechamos. En ese mismo sillón, Horacio Rodríguez Larreta reafirmó lo que había prometido en alguna charla, que es que en el primer año podrían llegar a un déficit cero. ¿Qué pensás un gobierno de Patricia Bullrich en cuánto llega a ese cero? Bueno, Que sea creíble, posible, ¿no? Yo creo que se trata de hacer una mejora del gasto público, una reducción del gasto público que sea sustentable, que no esté basada en la licuación, lo que hace Massa en la licuación de las jubilaciones, que ha sido brutal en estos años, que esté basada en la eficiencia del sector público, en una mejor asignación de los subsidios, en un déficit de las empresas públicas, en una mejor asignación del gasto en obra pública, que el kirchnerismo gasta mucho y mal en obra pública. Y esa es la forma de ir llegando a un déficit equilibrado. Decir cuándo me parece a mí un poquito audaz, porque es fácil decirlo, pero después es difícil ejecutarla. Pero vos no ves fácil que en un año se llegue así. Nuestro objetivo es ese, nuestro objetivo es como mínimo llegar a equilibrio primario en los primeros 6, 9 meses de mandato, digamos, y después en una segunda etapa donde yo creo que Argentina va a transicionar hacia una estabilización inflacionaria, una vez que tengamos cuentas públicas equilibradas, creo que podemos ir a superar el fiscal en esa recuperación. Pero el punto es, nosotros vamos a hacer todo lo posible para tener equilibrio fiscal el primer año. Nuevamente, es fácil decirlo, difícil hacerlo. Es nuestro compromiso, es bajar el gasto público para hacerlo más eficiente y empezar a bajar la mochila que pesa sobre el sector privado. El campo, hablemos. ¿Se pueden bajar retenciones? ¿Y en qué tiempo? Hoy tuvimos una reunión con el equipo de agro de Patricia. Nosotros estamos planteando, y por supuesto hay una discusión respecto a la velocidad. Yo creo que un objetivo de nuestro gobierno tiene que ser, no te digo eliminar, pero reducir las retenciones lo más rápido posible. Ponerle un impuesto a las exportaciones es una locura que ocurre solo en Argentina y en algunos pocos países más. Con lo cual nosotros, por razones fiscales, no podemos eliminarlas el primer día. Lo que vamos a plantear es una eliminación de todas las retenciones a las economías regionales. Una eliminación de todas las prohibiciones que hoy pesan para exportar alimentos. O sea, es que el mundo está en el marco de una emergencia alimentaria y Argentina es un país exportador neto de alimentos que podría proveerle al mundo y nosotros prohibimos las exportaciones de alimentos. ¿Eso tiene algún beneficio de muy corto plazo en una campaña electoral porque baja algunos precios, pero a largo plazo hay menos cantidad de oferta para los argentinos y para el mundo? Con lo cual habría que prohibir las prohibiciones, lo digo bien, de exportaciones de alimentos al mundo. Pues nosotros tenemos que ser un exportador seguro de alimentos al mundo, no un exportador contingente, porque esto pone riesgos y hace que busquen a terceros mercados, que la carne se la compren a Uruguay, a Brasil, pero no a Argentina porque es un proveedor inestable. Segundo punto importante, que es muy importante para la previsibilidad del sector. Tercer punto, por ley tenemos que fijar una escalera decreciente de las retenciones agropecuarias. Por ley, cosa que no sea inamovible, porque después remover esa ley va a implicar volver a juntar las mayorías para subirle en todo caso las retenciones al campo. Va a haber más bien presión para acelerar esa baja. Y nos tenemos que poner de acuerdo con el sector agropecuario cuál es la velocidad
que podemos nosotros dar y que ellos necesitan para que el sector agropecuario pueda expandirse en un marco de previsibilidad, de que en un plazo prudencial fijado por ley, las exportaciones agrícolas van llegando a un mínimo, yo diría, no una desaparición, no lo sé, eventualmente una desaparición. Pero un ejemplo, y cambiamos de tema. Sí. ¿En un año cuánto se puede bajar? ¿De qué producto? No sé, la soja, el emblemático. Bueno, la soja tiene hoy 30 y pico de puntos. Ahí estamos discutiendo la pendiente. Yo no quiero prometer pendiente porque, por ejemplo, Patricia quiere ir muy rápido. Yo que tengo que cuidar las finanzas públicas me gustaría ir muy lento, pero hay que decir en beneficio del argumento de Patricia Bullrich que ella dice algo que es cierto. Hay varios papers, uno de Porto, que es un académico de La Plata, que muestran que hay una gran tasa de sustitución. A medida que uno baja impuestos, hay una reacción de la oferta agropecuaria que compensa al menos 2/3 de esa baja de impuestos. Si eso se verifica, podemos ir más rápido, más como quiere Patricia. Por supuesto, la decisión final la va a tener Patricia, no yo. Yo que quiero poner como ¿Está prioridad. hablando como ministro de Economía usted? Estoy Bien, hablando todo como... dicho, ya que se quedó atrapado en su autodeclaración. Está Ceci Bufflet, A ver. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, Cecilia. Estuvimos hablando recién con Horacio Rodríguez Larreta mucho de las empresas públicas te quería preguntar, más allá de aerolíneas, lo mismo que le pregunté a Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué pasa con esas otras empresas públicas que tienen muchísima cantidad de empleados, que hay que ver qué capacidad de ocuparse en otro lugar tienen y que son terriblemente deficitarias, como la televisión pública, como yacimientos carboníferos Río Turbio, como el Correo Argentino, por ejemplo? ¿Cuál es el plan para bajar el déficit o para resolver la situación de esas empresas? ¿Se privatizan, se cierran? ¿Qué pasa? Sí, primer dato. No sé si vieron hoy que se publicó en Argentina en Datos el déficit acumulado de aerolíneas argentinas. Sí, impresionante. Es obsceno. O sea, es obsceno lo que hemos gastado en los últimos 10 años en la aerolínea argentina. Creo que daba la cuenta, recuerdo, alrededor de 8.000 millones de dólares. Casi 8.000 millones de dólares. 8.000, 7.800. la cantidad de escuelas, de hospitales, de cosas que pudimos haber hecho con esa... digamos, la verdad que es indignante. Eso es una muestra de lo que puede hacer la irracionalidad y el despilfarro de estos gobiernos. Déjame decirte otro dato. En el 2003 no había empresas públicas en Argentina prácticamente. No había empresas públicas. Es un fenómeno que empezó, yacimientos carboníferos, es un fenómeno que empezó con el kirchnerismo y volvimos a tener... Yo me acuerdo en la década del 70 y el 80 había moteles que se habían estatizado. O sea, ¿por qué? Porque en el delirio... La AFSA. Cualquier cosa. Pero, pues, ¿qué cualquier quieren? cosa que daba Pero, pérdidas digamos, se hoy estatizaba. justo fue tema. Justo lo que te pregunta Sí. Cecilia. Ahí fue voy, tema. ahí la pregunta. Sí. Privatización, Nosotros, administración racional. Se la damos a la gente de aerolíneas que se tiene que autogestionar y tiene que empatar. Sí. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros no tenemos ningún preconcepto ideológico. Lo que sí sabemos es que las empresas públicas tienen que, como mínimo, ser equilibradas financieramente. ¿Qué significa? Que nosotros podemos plantear un escenario de transición de 6 meses, ahí sí soy bien duro, digamos, 6 meses, 3 meses, 9 meses a lo sumo, que sea un parto, pero la aerolínea no puede perder un peso más. Yo no puedo seguir financiando. Nosotros, como argentinos, con el IVA del conurbano bonaerense... Correcto. Vamos Aerolíneas al Argentinas. cómo. Hoy, Bueno, yacimientos Rodríguez Larreta sí. decía, pregúntame por el cómo. Estamos intentando preguntar por el cómo todo el tiempo. Ok, Y es, yo ¿cómo tengo mi haces? opinión, sí. ¿Cuánto pierde Aerolíneas hoy? Y en 9 meses, para esa pendiente del gasto, esa baja del gasto tan pronunciada, ¿qué ítems recortás de una aerolínea? Que sepas, por más que no seas experto en aerolíneas. No, lo que hay que hacer... ¿Qué recortás? Yo creo que hay que hacer varias cosas. Primero, tiene que haber... nosotros estamos trabajando en varias leyes. Una, en crear un holding de empresas para que haya criterios equivalentes para todas las empresas públicas. Segundo, que sean sociedades, las que no son sociedades anónimas o sociedades del Estado, que puedan quebrar eventualmente si no cumplen con sus obligaciones. Están ahora sacando un proyecto de ley, propuso Máximo, para que no se puedan modificar las acciones, la composición accionaria de aerolíneas. Pues dice, va a venir justamente Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Milei, van a querer hacer cosas con aerolíneas, privatizar. No, cosas no. Lo que vamos a tratar es que los argentinos sigan financiando una aerolínea que compite con Flybondi, porque si no vamos a tener que financiar a Flybondi, perdón que dije el chivo. Está. Pero no tiene ningún sentido financiar a una empresa competidora porque esta sea aerolínea. Queremos más competencia de aerolíneas y queremos bajar. Lo que vamos a hacer es lo que hace Inglaterra, se llama un mecanismo de cash constraint, que básicamente es una restricción de cash. 6 meses, 9 meses se tendrá que fijar
y a partir de ahí la compañía tiene que estar en equilibrio. Si no está en equilibrio, se reestructurará en términos de lo que necesite hacer el gerenciador de esa compañía. Si la compañía es inviable, habrá que cerrarla, privatizarla, o el propio management de la compañía, en este caso del Estado. Yo creo que Aerolíneas Argentinas, bien administrada, puede ser mucho más. De hecho, ha reducido mucho el déficit de Si es aerolíneas. por vos, ¿qué preferís? Si todo fuera posible, ¿qué preferís? ¿Privatizar, que sea bien administrada así como está, pero sin tener déficit? ¿Qué preferirías vos? Yo fui economista jefe del Banco Ciudad y CFO de Banco Ciudad. Las empresas públicas no son ni buenas ni malas, depende de cómo se administren. Si vos me decís a mí, en ese sentido sería neutral. Lo que sí sé es que en el futuro puede venir un mal gobierno que vuelva a la cámpora, entonces vuelve la corrupción, ponen gerentes que son todos amigos, militantes, llenan lo que ha pasado en AISA, lleno de contratos, lo que ha pasado en aerolíneas. Aumentó el empleo público 30.000 puestos de trabajo en los últimos 4 años. Son todos. En esta hipótesis... Yo creo que primero hay que administrarla bien, primero nobleza obliga, nosotros a administrarla bien, que no de déficit de empresa, y después va a haber una decisión que a lo mejor sea una decisión que toma o el presidente de la Nación, o que puede ser decisión parte de una futura elección, no lo sé. Yo digo, no tenemos preconceptos. No tenemos preconceptos. Lo que digo es, no puede haber argentinos pobres financiando los viajes a Roma de Aerolíneas Argentinas, como pasó en los últimos 10 años. Eso es inmoral, desde todo punto de vista es criticable, y eso no puede pasar. Entonces, las prioridades son la primera infancia, los jubilados, la educación, la salud, y después el carbón, la aerolínea o lo que sea. Ahora, después tenemos que darle una salida. Hay políticas sociales de contención. Digo, nuestra prioridad es con el contribuyente, nuestra prioridad es con un uso racional de los impuestos, sobre todo los más vulnerables, y después vemos la cuestión de cómo ordenamos el problema puntual de un sector. Y eso es válido para todos los sectores, o para todas las compañías que tiene el Estado, que son muchas, variadas en todos los rubros, y que se han ido achicando el gasto en los últimos, el déficit en los últimos años. El 22 fue más apretado que el 21 y yo creo que el 23 va a ir bajando, fundamentalmente porque ven venir una racionalización que tiene que ver con empezar a cuidar más el dinero de los argentinos, y eso se ve muy claro en las aerolíneas argentinas, que ya se ha empezado a subir algunas tarifas que tenía absolutamente subsidiadas, achicar algunas líneas, algunos tramos que tenía absolutamente subsidiados. Y creo que eso es una señal de lo que puede ocurrir en el futuro, que las empresas se ordenen con una conducción racional desde el gobierno y con una colaboración de algunos gremios. Una vez que tengamos el equilibrio, discutiremos los argentinos qué hacer con estas compañías, y lo que no puede haber es un monopolio. Lo que no puede haber, que para que Aerolíneas no dé déficit, los argentinos vuelen menos. Tiene que haber más competencia, cielos abiertos y una empresa eficiente. Luciano Laspina, muchas gracias por haber venido. Gracias. Hacemos una tanda, por favor.